Lauro, adelante. Gracias, gracias. Pues Santa Rosa realmente fue una experiencia mística y humanística. La mística en el noviciado, ¿no? Yo ahora, con los años, uno quizás romantiza, pero realmente yo me fui a Santa Rosa como quien va a buscar una escalera para ir al cielo, literalmente. Porque allí todo era divino, todo tenía una dimensión sobrenatural, hoy diríamos global. Realmente, ¿no? Todo era la salvación de las almas, cosas muy interesante para uno joven. Yo entré como enamorado, como cuando uno se enamora, como buscando, persiguiendo, pues una utopía mística, ¿no? Pero fue una experiencia sin duda valiosísima, enriquecedora. En el fondo, realmente el único sabático que yo he tenido en la vida fueron los 4 años. Yo salí a los 4 meses después del juniorado, que fui a Chapinero y entré en filosofía y ahí entré en todas las crisis y me salí. Realmente que mi vida jesuita fue básicamente Santa Rosa. Rescato, digamos, dos experiencias. Rescato el mes de ejercicio, es una experiencia muy interesante, ¿no? Un mes, acordémonos, dedicados en silencio para llegar a ese grado de introspección que uno alcanza allá y que le queda ese hábito para toda la vida. La otra experiencia que me acuerdo era la olla de los pobres, no sé si se acuerdan, quedaba ahí a la salidita, creo, a mano izquierda, ¿no? Era una olla gigantesca y es una experiencia que yo he seguido mucho los jesuitas. En Bolivia viví una crisis macroeconómica terrible y los jesuitas tenían una olla de los pobres, tenían una olla de los pobres. Era un hermano español. Eh, y el desempleo, bueno, en fin, una experiencia muy interesante. Y luego la parte humanística, pues en el juniorado realmente era una dicha, era un placer. Como les digo, fue una vacación, fue un paseo. Para mí esos años fueron un paseo. Rescato ya para terminar muy breve, que hubo dos experiencias que me marcaron. La primera era que con Henry Condía éramos fanáticos del ajedrez y entonces siempre que teníamos oportunidad, ambos veníamos del mayor, ¿no? Siempre que teníamos oportunidad jugábamos, ¿no? Me acuerdo en San Rafael ya Fernando Londoño llamaba que nos subiéramos al bus y Henry y yo todavía con las últimas partidas, las últimas jugadas terminando el juego y Fernando quería dejarnos ahí, furioso se ponía, ¿no? El ajedrez me sirvió muchísimo después en la vida, es decir, después fui auditor del banco y tenía que entrar como cuando entre a un tablero de ajedrez donde las opciones son billones, ¿no? Y ahí el auditor empieza a navegar por un mundo, era como jugar ajedrez, las posibilidades se abrían por todas partes, ¿no? Era un mundo fabuloso. Yo pienso que esa práctica la adquiría ya jugando ajedrez. Y luego la otra experiencia que ya la conté es que yo era de los mayores eh, y entonces yo quedé ya de último porque todos habían entrado en noviembre, los que venían de Mortiño, yo entré en enero porque yo era bachiller. Y entonces hubo un fin de año en que yo quedé ya como el senior, yo era el senior. Entonces en mi vanidad, ya algunos habrán oído la historia, yo pensaba que me iban a nombrar Bedel. Y entonces estábamos en una quiete y estaba Fernando, estaba creo que yo o estaba Darío, y entonces yo le dije, padre, ya padre Fernando, ya va a nombrar Bedel, piénselo bien a ver a quién nombra. Y me dice, sí, para no nombrar a alguien tan malo como usted. Bueno, les cuento que aquello fue un bautismo de humildad que me sirvió toda la vida. Yo nunca más volví a decirle a un superior mío que me consideraba por una posición, nunca se me ocurrió. Ya desde ahí yo asumí como que esa era mi posición. Cuando le oigo a Marlio que él esperaba que lo nombraran Bedel, a mí nunca se me pasó por la cabeza, ni en toda mi vida profesional, ¿no? Y reconozco que eso quizá fue una suerte, ¿no? Eso quizá para mí fue una suerte en el contexto de que hice una carrera muy larga en un banco muy grande y hice una carrera muy lenta, ¿no? Eso quería contarles de mis Muy bien. experiencias. Qué bueno, Lauro, estupendo, Le estupendo. ganaste a Catarain y se puso furioso jugando Sí, ajedrez. sí, 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 sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero yo tengo que tomarle 2 minuticos más, porque